Muy buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Escucha bien? ¿Fuerte y claro? Bien. Hace ya 10 meses ya empezamos con el Evangelio de Juan y parece que el tiempo ha pasado rápido porque ya estamos terminando el capítulo 13. Y qué bueno, ¿no? Que esta cita, cuando uno, no sé si les pasará, se engancha con alguna serie, una novela, ahí los mayores, no le gusta perderse ningún capítulo. Y qué bueno, ¿no? Que sea el deseo de los hijos de Dios el no perderse ninguna exposición de la palabra. Porque el Señor justamente quiere que aprendamos de Él, que le conozcamos cada día más. Y qué mejor lugar para aprender la palabra de Dios, donde estamos todos juntos, donde podemos orar, donde por medio de la apertura, que es la antesala, somos animados y nuestro corazón es volcado hacia Dios, para que no hay nada en esta tarde que se interponga entre lo que Dios quiere hablar y tu corazón que tiene que oír. Y que bueno, ya que como iglesia ya estemos terminando libro tras libro y nos vamos preparando para tener siempre palabra de sabiduría y palabra justa. ¿Dónde? ¿Acá adentro? Fuera, donde se necesita y se requiere. Y bueno, justamente la apertura muy linda. Yo no he hablado con Daniel, no le he dicho qué coros elegir. Y el primer coro que cantamos está relacionado en alguna manera con el mensaje de esta tarde. ¿Se acuerdan cuál fue el primer coro? Somos el pueblo de Dios y somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y esta parte dice, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Y justamente esa pequeña palabra amor es en lo que este mensaje de esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a exponer y vamos a tratar de poder extraer esas riquezas que Dios quiere que cada uno de nosotros sepamos y lo guardemos, no, lo atesoremos, que sea valioso para cada uno de nosotros. Como dije recién, estamos terminando el capítulo 13, nos quedan 3 versículos del 36 al 38. La semana pasada Gabriel nos compartió una gran porción, pero a mí me gustaría empezar, antes de leer los 3 textos de esta tarde, si yo hiciera una pregunta, ¿cómo es que podemos identificar a un seguidor de Cristo? ¿Qué me responderían? Pueden responder, el micrófono no los va a escuchar, pero yo sí. ¿Qué me responderían? ¿Cómo identificamos a un seguidor de Jesús? Por sus frutos. ¿Qué más? Por la obediencia. ¿Qué más? Por el testimonio. ¿Qué más? Porque se aman unos a otros. Muy bien. ¿Algo más? Paz en medio de las tormentas. Muy bien. Aparte de eso, a lo largo de la historia también ha habido distintas maneras de identificarse con Jesús. En la antigüedad los cristianos se identificaban verdaderamente como cristianos con distintos tipos de símbolos. Hoy en día también es común que vemos un auto con un pez y automáticamente nuestra cabeza deduce el que maneja es cristiano. O a lo mejor vemos a alguien que va con un termo, con stickers, con algún versículo y nuestra mente automáticamente dice, es creyente, es un seguidor de Jesús. O a lo mejor el compañero de nuestro trabajo tiene una taza donde tiene calcomanías de una Biblia, donde tiene un versículo, y nuestra mente automáticamente lo relaciona como que es un seguidor de Jesús. Y en cierta forma eso está bien, mostrarnos públicamente como seguidores de Jesús. Y es lo correcto de cada uno de nosotros dentro de este lugar, dentro de este espacio físico, estas 4 paredes, nos identificamos como seguidores de Jesús. Pero también afuera el mundo nos tiene que reconocer y nos tiene que identificar como seguidores de Jesús. Y como dije recién, donde más se necesita, ¿en dónde es? Allá afuera. Y qué importante es que entendamos que estas acciones en sí no hacen alguna diferencia, pero sí ayuda. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo se identificaban
los primeros seguidores de Jesús cuando Él estaba en la tierra. Escuchen muy bien, ¿cómo se identificaban los primeros seguidores de Jesús cuando Él estaba en la tierra? Andaban con Él. ¿Qué más? Por su forma de hablar, puede ser. ¿Qué más? Servicio, un poquito más adelante. Está más acertada Mari porque cuando Jesús iba de pueblo en pueblo, siempre atrás de Él había mucha gente. En cierta forma eran seguidores de Jesús. Ahora, ¿qué pasa o qué pasó después de que Jesucristo corporalmente desapareció, no estuvo más con sus discípulos? ¿Cómo se identificaban los creyentes, los primeros cristianos? Dijimos, seguidores de Cristo eran que Cristo iba a la cabeza y ellos iban detrás aprendiendo y siguiendo las pisadas del Maestro, siguiendo su ejemplo, siguiendo lo que Él hacía, escuchando. Ahora, saquemos a Jesús de la ecuación. Él ya no está con sus discípulos. ¿Cómo demostraban los primeros cristianos que eran seguidores de Jesús? Cerca. Juan 13:35. El último versículo que nos compartía Gabriel, en la última porción, hablaba de la traición de Judas, el amor, vamos de la humildad, que para ser enaltecido los discípulos debían ser humildes, que Cristo se humilló a la peor humillación habida por haber existente en esta tierra, tratado como un ladrón, un delincuente, humillación que nosotros merecíamos, pero Dios lo exaltó. Ahora, Él anuncia que se va a ir, sus discípulos solos iban a quedar, ¿y cómo dice que se iban a reconocer? En esto conocerán qué cosas, que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Si tuvieran amor los unos con los otros, el mundo, de la puerta hacia afuera, van a reconocer que son sus discípulos. Y me encanta, porque Jesús no está diciendo, si cantan afinado, el mundo va a reconocer que son discípulos. El mundo no dice, si leen la Biblia todos sus días, todos los versículos, si la aplican en sus vidas, el mundo va a saber que son... El mundo no sabe de doctrina. El mundo no sabe de teología. Pero lo que el mundo sí sabe, o tiene una vana idea, ¿qué es lo que es el amor? Y ahí es cuando entra, y lo podemos leer en la versión en la TLA, este mismo versículo. No sé si la tenemos a la TLA. Lo explica de una manera mucho más clara, sino en la NBI. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y Jesús nos había dado la vara, la regla en la que nosotros debemos amar. ¿Cuál era esa regla? El mismo. Un versículo también muy consolador y muy confortante es Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 11. Si amados, amémonos unos a otros, en la Reina Valera. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11, un precioso versículo que debe estar subrayado en tu Biblia. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y repitamos todos juntos, amarnos unos a otros. Y en eso consiste el amor de Dios. En eso el mundo va a reconocer que Diego es un seguidor de Jesús. En que se aman
los unos a los otros. Y el amar lleva un montón de implicancias, el perdonar, el saber tolerar la falta. Dice el Salmo 133, precioso salmo de 3 versículos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, nos compartía Gustavo hace unos sábados. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Por qué sucede cuando en la iglesia hay armonía? Versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando los cristianos, los que se identifican con Jesús, que son seguidores de Jesús, ponen en práctica el amor los unos a los otros, y la iglesia puede habitar en armonía, es ahí donde Dios envía, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Entonces, hermano, una iglesia saludable no es la que mejor toca los instrumentos, no es la que mejor juego de luces tiene, no es la que tiene más horas de enseñanza. Es aquella iglesia donde los hermanos se aman los unos a los otros. Menores de vergüenza. Los unos a los otros. Y eso es una iglesia saludable. Y en esa iglesia Dios, el creador del amor, el concepto de amor por excelencia, y Jesucristo envía bendición y vida eterna. Fue un poco larga la introducción, pero era sumamente necesario resaltar esto, que los verdaderos seguidores de Jesús, cuando Él ya no estaba, se identificaban por el amor los unos a los otros. Y no un amor como el mundo lo ofrece, un amor temporal, un amor cambiante, un amor pasajero, sino un amor puro, desinteresado, como el del Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a los versículos. Podremos ver 2 versículos más, para que no se nos vaya el tiempo. Solo los que son hijos de Dios, aquellos que han sido transformados por la gracia redentora de Dios, pueden experimentar este amor. Mateo 5:8, 2 Corintios 4, versículo 6. Bienaventurados todos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 2 Corintios 4:6. Bienaventurados los de limpio. 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones, para que iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue, ¿qué cosa? La justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debemos procurar, debemos seguir estas cosas, la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan el nombre del Señor, con los que invocan al Señor. Debemos procurar la paz entre los hermanos. Esta transformación es una transformación interna. Recién hablábamos y decíamos que hay aspectos externos que un cristiano puede tener, calcomanías, a lo mejor la Biblia bajo el brazo, a lo mejor un logo en su celular, pero esta transformación se produce adentro del corazón. Dentro del corazón es que el Señor transforma estos corazones. ¿Para qué? Para que nuestro corazón pecaminoso ya no dé frutos para sí mismo, sino que dé frutos para Dios, replicando los frutos de Jesucristo. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y Efesios 5, 9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. La obra que Dios hace en el creyente, en el seguidor de Cristo, en el cristiano, se produce desde el interior hacia fuera. Y es bueno que tengamos esto en mente, porque a la luz de los 3 textos que vamos a leer hoy,
nos va a ayudar mucho a poder interpretar los versículos de esta tarde. Juan 13:36. Comenzamos con la lectura de la exposición de la palabra de esta tarde. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me pueden seguir ahora, mas me seguirán después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Esa es la exposición de esta tarde, los últimos 3 versículos, y hay unas aplicaciones, unas enseñanzas muy preciosas en lo que Jesús, en esta breve conversación que Jesús tiene con su discípulo Pedro. Como bien ya sabemos, los que hemos venido siguiendo esta serie de mensajes, Jesús está en su última cena con sus discípulos, anunció la traición de Judas, Judas ya se apartó del grupo, los discípulos no están entendiendo lo que Jesús se está refiriendo, Jesucristo sabe que son sus últimos momentos y trata de enseñar y de volcar estas verdades valiosas para su vida espiritual. Luego habla de cuando Jesús se retira, les empieza a hablar puntualmente a sus discípulos y él anuncia su partida. Y en ese contexto que Pedro pregunta, Señor, ¿a dónde te vas? ¿Por qué no puedo ir con vos? O en otras palabras, Señor, llévame. Jesucristo le responde, a donde yo voy no me pueden seguir. Pero capítulos anteriores, Jesucristo tuvo una respuesta muy parecida hacia los judíos incrédulos que le preguntaban, cuando él anunciaba su partida, Jesucristo respondió de una manera, pero cambia una pequeña frase. Juan 8:21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Y a donde yo voy, ¿qué dice? ¿Vosotros irán después? No, vosotros no podéis ir. Tajante respuesta de Jesús en ese momento, en el capítulo 8. Pero ahora el enfoque cambia, la situación cambia, y Jesucristo dice que me tengo que ir, pero no pueden ir ahora, pero irán después. Y ahora apliquemos esto a la situación de Pedro. Pedro, en el mismo capítulo 8, hace una de las grandes afirmaciones que es el fundamento de la iglesia. Jesucristo pregunta que quién creían las personas que era Él, qué decían las personas de Él. Jesucristo luego le pregunta a sus discípulos y Pedro responde, ¿qué crees que soy yo? Pedro dio la mayor respuesta teológica de toda la Biblia. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y sobre ese fundamento, la iglesia hoy está firme, sobre el fundamento que es Cristo. Pero más adelante, ese mismo Pedro, cuando Jesús anuncia que iba a partir, que tenía que morir, Pedro dice, Señor, que no te acontezca tal situación. Ten piedad de vos mismo. El Señor le respondió, quítate del medio de Satanás porque me eres tropiezo. Ahora es ese mismo Pedro que dio esta maravillosa afirmación, que trató de compadecer, de apenarse de Jesús, el que hoy quiere seguirle. Y qué bueno que cada uno de nosotros hoy tenga ese deseo de querer seguir a Jesús, que podamos seguir a Jesús las 24 horas del día, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra familia, en nuestro barrio, al aire libre. Que podamos manifestar públicamente que queremos seguir a Jesús, cueste lo que nos cueste. Pero lo que Jesús le está enseñando a Pedro es algo mucho más valioso que él más adelante va a poner en práctica. Jesús dio una respuesta, que no me pueden acompañar. Verdaderamente cada uno de nosotros hoy en esta auditoría, ¿estamos dispuestos a pagar el costo por seguir a Cristo?
Entendamos que Jesús estaba por ser arrestado, estaba por ser golpeado, estaba por ser falsamente enjuiciado. Posteriormente iba a ser clavado en una cruz. Yo te pregunto, querido hermano, estando en el lugar de Pedro, ¿estás dispuesto a pagar el costo por seguir a Cristo? Y muchos podemos decir que sí, porque al igual que Pedro, el estar en un ambiente de entre amigos, en una cena, a paredes cerradas, es fácil decir, Señor, quiero seguirte. Pero cuando la situación afronta, cuando la tormenta nos golpea, yo estoy seguro, un 99% seguro, que todos acá nos replantearíamos si verdaderamente estamos dispuestos a pagar el costo. No nos diferenciamos mucho de Pedro. Somos muy parecidos. Y esto aplica principalmente para mí, y espero, y es el deseo de mi corazón, que aplique en esta tarde para todos. Pero la respuesta de Jesús ofrece esperanza. La respuesta de Jesús ofrece esperanza. No me podés seguir ahora, Diego. Pedro, ponele tu nombre, pero me seguirás después. Pero después sí. En el capítulo 15 Jesús nos habla de que Él va a preparar una morada para nosotros. Los discípulos se unirían y se van a unir un día con Él. Lo promete en Juan 14:2. Porque Él había puesto su amor por ellos y los había hecho sus discípulos. Y los había amado hasta morir por ellos. Juan 13:1. Acá hay algo súper importante y yo quiero que entiendas que el que un día, y le hablo a los hijos de Dios, nos encontremos con nuestro Salvador, no depende de si le hemos fallado poco o le hemos fallado mucho. Solamente depende de su obra. Porque si dependiera de nosotros, sería fácil separarnos del amor de Cristo. Y Pablo lo entendía muy bien en Romanos 8, 38 y 39, texto que ya estudiamos. Dice, hablando del amor de Cristo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? El 38 y 39. Pablo, hablando de esta gran verdad, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él nos amó a nosotros primero. Si dependiera de nuestro amor, de que nosotros le hayamos amado a Él, Él nos amó primero. Grande lección para esta tarde. El Señor nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. Y nos espera, y ese es el consuelo que cada uno de nosotros tenemos, que un día le vamos a ver a nuestro Salvador. Y que nada va a cambiar eso, por más de que a veces fallemos, por más de que a veces flaqueemos, porque la obra depende única y enteramente de Él. Versículo 37. Pedro se insiste, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida daré por ti. Poético. Los otros evangelios nos narran distintos puntos de vista. Mateo 26, 33. Dice, ante esta misma situación, respondió Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Marcos 14, 31. No solamente era Pedro, sino que los discípulos tenían este deseo, Señor, de querer afrentar la cruz con Él, de querer afrentar el castigo, las pruebas y las dificultades del Señor Jesús, más con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y Lucas, capítulo 22, versículo 33,
Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y lo difícil es sostener las palabras en el tiempo. Lo difícil es sostener las palabras en el tiempo, porque como dije recién, es fácil dentro de un lugar cómodo, dentro de 4 paredes, decir que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Pero cuando vemos a los soldados, a los sacerdotes que vienen con lanzas, con flechas, para prender al Señor Jesús, y nosotros por estar con Él nos vemos involucrados, nos es más fácil salir corriendo. Y ya nadie está juzgando la actitud de los discípulos. El Señor quería, era el deseo de que ellos vieran que les faltaba algo. Son aquellos mismos discípulos, como vimos recién, que decían, Señor, voy a dar mi vida por ti si es necesario. Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la cárcel y hasta morir. Que cuando Jesús era rodeado, no quedó ni uno. Si continuamos leyendo la historia más abajo, dice que cuando se acercan, se dispersaron. Este mismo Pedro, que dijo que estaba dispuesto a dar su vida, lo seguía desde lejos. Este mismo Pedro, que había dicho que él era el Hijo de Dios, el Cristo, hoy miraba a Jesús desde lejos para que no lo identificaran con él, para que no lo vincularan hacia aquel que estaban arrestando. Y ahora yo quiero que nos detengamos a pensar en Jesús. Cuando has pasado un momento de dificultad, porque yo sé que cada uno de nosotros hoy, en esta tarde, ha pasado momentos dolorosos y momentos de dificultades. ¿Ha sido más llevadera tu carga cuando a un amigo te acompañaba? ¿Ha sido más llevadera tu carga cuando estabas triste, afligido y un hermano, un amigo te acompañaba? Pueden responder. Sí. Cuando he pasado situaciones difíciles y he tenido el hombro de un amigo, de un hermano, la carga ha sido más llevadera. El problema seguía estando, pero la carga era más llevadera. Ahora yo quiero que pensemos en Jesús. Estaba afrontando el peor momento de su vida. La copa de la ira de Dios se le iba a beber él solo. Aquellos que durante 3 años lo acompañaron, aquellos que durante 3 años estuvieron con él, vieron sus milagros, fueron testigos de sus grandezas, hicieron afirmaciones asombrosas como esta: tú eres el Hijo de Dios. Vieron resucitar muertos, vieron ciegos ver, vieron cuántos milagros. Hoy, justamente hoy, el momento más crucial de Jesús, lo dejaron solo. Y en mi lectura personal, hace 2 días, me tocaba el libro de Job. En el capítulo 2 no lo vamos a leer, pero solamente para que te des una idea. En el capítulo 2, Job está devastado. Se rasgó sus vestiduras, se tiró al suelo y se llenó de cenizas. Estaba agonizando, estaba sufriendo, estaba pasando el peor momento de su vida. Perdió todo lo que tenía. Dice que vinieron 3 amigos y durante 7 días lo sermonearon. Le dijeron, bueno, como la esposa, algo habrás hecho, arrepentite y bueno, acá nomás. Hicieron silencio y lo acompañaron. A un Job, que era un pecador, tuvo compañía de sus 3 amigos, pero Jesús, al que no conoció pecado, el que no ofendió a Dios, el que era perfecto, el Hijo de Dios, aquel que quita aquel que quita el pecado del mundo, estuvo solo en esa cruz. Tan solo estuvo Jesús que cuando sus fuerzas mermaban y él tenía que cargar su madero, un desconocido, Simón de Cirene, cargó su cruz. Ahora, ¿no corre una angustia por tu pecho? ¿Quién es tan miserable, tan malvado, para estar al frente de la muerte y estar solo? Jesús no se merecía eso. Y aquellos mismos que dijeron, Señor, yo voy a dar mi vida por vos, le dieron la espalda.
¿Ahora entienden la magnitud del amor de Cristo? Porque es fácil amar cuando la persona nos cae bien y es perfecta, entre comillas. Es nuestro ideal, como decía Daniel en la apertura. Mi esposa, es mi hijo, lo amo. Pero cuando la persona es despreciable, es difícil amar. Pero aún así Cristo amó a sus discípulos y en esta tarde, en esta noche, nos dice a cada uno de nosotros que también nos ama, que por eso afrontó esa cruz de dolor. No hay palabras, hermanos, no hay palabras, no hay canción, no hay forma de explicar el amor de Cristo, porque Él se dio a sí mismo voluntariamente por cada uno de nosotros. Y la gran pregunta es, ¿qué papel juega Pedro en esta situación? ¿Qué papel juega Pedro en esta situación? El papel que juega es que ahora Jesús le responde a él, a ese mismo Pedro, que dijo esta maravillosa afirmación. Y hoy toca dejarlo solo. Señor, parece que hasta de manera sarcástica dice, tu vida, Diego, tu vida vas a dar por mí. Ponele ahí tu nombre. ¿Tu vida vas a dar por mí? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? Mira, Diego, que el costo porque te vean conmigo hoy es hasta que preso como mínimo y que te crucifiquen al lado mío. ¿Estás seguro? El Señor quería que Pedro aprendiera una valiosa lección. Y el Señor en esta tarde hoy quiere que cada uno de nosotros aprendamos una valiosa lección. Tristemente, las buenas intenciones expresadas en un cuarto seguro con amigos nos resulta fácil, pero es menos atractivo dar esa misma respuesta afuera. Hay lugares que por identificarse con Cristo pierden la vida. Pierden la vida. Y nosotros tenemos la comodidad, y los hermanos ayer salieron a folletizar, porque tenemos la libertad, por la gracia de Dios, de poder repartir un folleto, de poder llevar nuestras Biblias bajo el brazo. Y así es fácil identificarse con Cristo. Pero ¿cómo te identificarías si estuvieses en un lugar donde te persiguen? ¿Podrías decir, tu vida voy a dar por vos, Señor? ¿Mi vida voy a dar por vos? Perdón. Yo creo que la situación cambia. Pero el Señor nos conoce. El Señor conoce no solo nuestros pensamientos, sino conoce nuestros límites. Y Él sabe, así como Dios sabía hasta dónde Job podía llegar, y las pruebas no eran para Job, las pruebas no eran para Dios. Dios no quería conocer más a Job. Dios quería que por distintas situaciones de dolor, Job conociera más a Dios. Y ese es el propósito de la expresión de Jesús. Señor, tu vida voy a dar por vos, por mí. ¿Seguro, Pedro? Mira que yo te conozco, Pedro. Mira que yo te conozco, Diego. Y yo sé que hasta ahí me vas a seguir, pero pasando esta línea y te va a resultar difícil. A veces nos va a resultar difícil identificarnos con Cristo en nuestro trabajo. A veces se van a burlar. A veces nos van a menospreciar. A veces inclusive nos van a excluir. Pero Señor, yo estoy dispuesto a pagar el costo para ser tu seguidor. Para ser un seguidor de Jesús. Y ojalá que podamos mirar con los ojos de compasión que Jesús miraba a Pedro, nos podamos mirar los unos a los otros, porque el Señor sabe hasta dónde son nuestros límites. Pero ¿por qué a Pedro le resultó ser tan difícil el poder llevar a cabo lo que había dicho? ¿Por qué le costó sostener? Bueno, la historia continúa, y ya lo vamos a ir estudiando, pero dice que cuando ellos salen del aposento alto, donde estaban compartiendo su última cena, se van hasta Getsemaní. Y para que se den una idea, iban caminando por la calle,
Seguramente Jesús adelante y seguramente algunos discípulos un poco más adelante. Y por eso Juan dice también que los que estaban atrás no podían escuchar lo que Jesús decía. Cuando Jesús llega a Getsemaní, decide apartarse para orar. Y le pide a algunos de sus discípulos que les acompañen. Y entre esos discípulos estaba Pedro. Mateo 26, 41 y Lucas 22, 61 y 62. Dice, Jesucristo se va a orar, se aparta y cuando vuelve los encuentra orando a los discípulos, durmiendo. Jesús ahí se molesta en gran manera y les dice esto, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó. Esto me adelanté bastante. Esto lo vamos a dejar, no lo saquen, ya lo vamos a dejar para enseguida. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que tenían que orar, ellos prefirieron, se cansaron y se durmieron. Ahora, cuando Jesús es llevado, arrestado, dice que Pedro va siguiéndolo detrás. Llega el momento en que gente que estaba ahí con Jesús y se había armado, para que nos demos una idea, en el patio del templo, habían armado una fogata y estaban todos los que habían llevado a Jesús ante el sumo sacerdote, y entre eso Pedro, que estaba aislado, dice que se acerca un poco más hacia el fuego. Probablemente hacía frío y quería estar cerca del calor, y una persona lo identifica como un seguidor de Jesús. Pedro lo niega, historia que ya vamos a estudiar. Y parece como que el escritor lo narra de una manera, dice, y Jesús miró a Pedro cuando lo negó. ¿Qué habrá pasado por el corazón de Pedro cuando dijo, horas antes, Señor, yo voy a dar mi vida por vos? Y estaba Jesús siendo golpeado, mirando hacia aquel que dijo que iba a dar su vida por él. Y ahí es cuando entra en contexto en el texto este. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué Pedro llegó a esta instancia? Bueno, faltó algo crucial que Jesucristo dijo en Getsemaní. Deben orar. Deben orar porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si no oramos a Dios, no le pedimos su guía, no le pedimos sabiduría, no nos empapamos en la lectura, no congregamos, no ejercitamos esto que hablé al principio del amor fraternal los unos a los otros, no nos estimulamos, no oramos por... Yo no oro por ustedes, ustedes no oran por mí, evidentemente tarde o temprano voy a flaquear. Y a uno dice, no, voy a la reunión del miércoles para no ir a la del sábado, para no ir a la del domingo. Voy a la reunión del domingo para no ir a la del sábado y para no ir a la del miércoles. O bueno, me tomaré 2 semanas para dedicarme a hacer mis cosas y después cuando haya tiempo congregaré. No es importante, porque mi relación con Dios es personal y en cierta manera es verdad. La relación con Dios es personal, pero Dios te quiere ver acá. Dios te quiere que escuches a tu hermano, porque seguramente hay un hermano que como Job está pasándola mal y necesita simplemente que alguien lo escuche. O hay un hermano que a lo mejor está en pecado y Dios te utiliza para que con amor puedas ayudar y restaurar a esa persona. Mira que cada uno de nosotros juega un papel importante. Los hermanos ayer salieron a folletizar y por eso hoy tenemos a alguien que nos acompaña. Mira si nosotros es importante para la congregación. Y cuán importante es que oremos, oremos, oremos y oremos. Individualmente, en familia y como iglesia, que es la familia de Dios. Pero la historia de Pedro no termina acá, y ya voy a ir terminando. La historia de Pedro no termina acá. Porque cuando Pedro cae, y cayó feo Pedro, el Señor mismo se encargó de levantarlo. Si me preguntan a mí, esto es muy personal, ¿cuál es el capítulo de la Biblia que más me gusta? Yo seguramente respondería Juan 21, el final. ¿Saben por qué? Porque los discípulos estaban haciendo su vida normal, seguían pescando. Pero aquellos que eran pescadores profesionales no pescaron nada esa noche. Me hace acordar esas veces que íbamos a pescar, ni un resfrío, pero íbamos.
Bueno, esos pescadores que eran profesionales, vivían de eso, alimentaban a su familia de eso, esa noche no pescaron nada. Nada, nada, nada. Pero aparece el Señor. Y donde el Señor aparece, hace la diferencia. Donde el Señor aparece, hace la diferencia. Luego Pedro reconoce que es Jesús y salta de la barca y corre. Y me encanta esta ilustración. Y esto es aplicable para vos, es aplicable para mí. Porque no importa cuántas veces hemos fallado, y yo estoy seguro, como dije recién, que hemos fallado. Pero Jesucristo está a la orilla, con los brazos abiertos, esperando para abrazarte. Vení, Pedro. Estoy dispuesto a abrazarte. Aunque vos me hayas negado, aunque en el momento que yo más te necesitaba, me diste la espalda, yo aún estoy acá con los brazos abiertos. Y Pedro lo entendió. Porque 3 veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba. Y Jesús le respondía, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Podríamos leer, y ya vamos a ir terminando. ¿Qué pasa con Pedro después? Bueno, en Juan 21, 15 y 17, más adelante seguramente lo vamos a exponer en mayor profundidad. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús sabía que Pedro lo amaba. Pero lo que Jesús le estaba recordando a Pedro, primeramente es que él lo amaba y que lo había perdonado. Cuán bien nos hace el perdón. El perdón restaura. El perdón obtenido por la cruz de Cristo restaura nuestra relación con Dios. Aquella bendita relación que por el pecado de nuestros padres fue cortada. Y el perdón entre los hermanos restaura la relación. Aquella relación que Cristo pagó con su sangre. Pedro estaba siendo restaurado. Y fue ese mismo Pedro que lo negó, que fue líder de la iglesia primitiva. Hechos 2:14 al 36 nos narra que Pedro se pone primero de pie y que da el discurso de Jesucristo. De que cómo la nación de Israel, cómo los judíos lo habían arrestado, lo enjuiciaron y lo mataron, pero que él al tercer día había resucitado. Ese mismo Pedro, que en Hechos 2:14 al 36, que en el 3:12 al 26 también, que fue restaurado, que entendió que Dios lo había perdonado, que el perdón de que Cristo restauró su relación con Dios, fue el mismo Pedro que escribió en Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El mismo Pedro que se había quedado dormido, hoy le está diciendo que velen en oración. El capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad. Aquel Pedro que le dijo a Jesús, Señor, yo te tengo que estar lavando, vos no me podés lavar a mí. Aquel mismo Pedro que le faltaba humildad, hoy está diciendo que debemos revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. 1 Pedro 1:22. Y Pedro instruye a sus lectores y les explica, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido
Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquel Pedro que no comprendía el amor de Jesús, aquel Pedro que le falló, aquel Pedro que lo negó, es el mismo Pedro que por el perdón de Jesús fue restaurado. El perdón de Dios hace maravilla en la vida de las personas. El amor de Dios hace maravillas en la vida de las personas. Y no importa qué tanto hayas fallado, qué tanto hayas pecado, Dios hoy está dispuesto a perdonarte. Pero siempre y cuando recibas a Jesús como tu Salvador, para que se haga efectiva la obra de la cruz. Cristo, mediante su muerte, no solo dio un ejemplo perfecto de amor, un amor abnegado a sí mismo, un amor desinteresado, un amor altruista que no busca nada a cambio. También hizo posible que quien alguna vez habían sido pecadores fueran justificados ante Dios. Solo los creyentes, solo los regenerados, solo los hijos de Dios, quienes han recibido de su Espíritu Santo, pueden amar como Él amó. Si te resulta difícil amar a tu prójimo, deberías rever qué hay en tu corazón. El amor de los unos a los otros es la marca de sus discípulos verdaderos, no una calcomanía, no un estado de WhatsApp, no un corte de pelo, no un sticker en el auto. La garantía de su salvación futura y de su santificación presente. El amor de Cristo es, de cierto, la verdad más gloriosa que vas a escuchar en tu vida. El amor de Cristo. Y como dije recién, yo no tengo palabras, y yo sé que cada uno de nosotros hoy tampoco va a encontrar las palabras para describir el amor de Cristo. El amor de Cristo es maravilloso, le enseñamos a los niños con una canción. El amor de Dios es maravilloso, efectivo en la obra de Cristo. Pero hubo un autor de un himno que se dio una idea y escribió del amor de Cristo. Y ojalá que en esta tarde vamos a terminar proyectando un himno, pero yo quiero que en esta tarde te lleves esto. Primero, que el amor entre los hermanos se muestra, nuestra identificación con Cristo se muestra en que nos amemos los unos a los otros, que nos apoyemos, nos sostengamos, nos animemos y nos exhortemos con amor. Y que entendamos que el perdón de Dios, que el amor de Cristo restaura nuestra relación con Dios. El amor entre hermanos restaura la relación entre hermanos. No hay testimonio más maravilloso para una iglesia que las personas de afuera vean que los hermanos se llevan bien y que hay armonía. Y si aún no le has entregado tu vida a Cristo, hoy esta puede ser una realidad para vos. Cristo te está esperando a la orilla, que vengas a Él en arrepentimiento y perdón. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir caminando hacia un final de condenación? ¿O vas a entregarle tu vida para que Él pueda restaurarte, para que Él pueda restaurar tu relación con Dios? Que Dios bendiga su palabra.